Vamos a ver ahora la parte de los smells de código que es totalmente innecesario o inútil. Estas partes de código, si no estuviesen, sería nuestro código más limpio, más eficiente y más fácil de entender. Empezamos con los comentarios. Tiene un método, una clase, cualquier parte de código que está lleno de comentarios explicativos. ¿Qué problema hay con esto? Pues que a veces los comentarios tú los intentas crear con muy buena intención. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor estás haciendo una parte de código que no es intuitiva, no es obvio, y esto al final es como el desodorante, estás enmascarando el olor del código, pero al final huele. Esto no está lavando la ropa, esto huele. Entonces, el mejor comentario que puedes tener es un buen nombre, un buen nombre para un método, un buen nombre para una clase, nombrar bien las variables. Si tienes una parte de código que no se entiende, a no ser que haya comentarios, tienes un problema gordo, porque seguramente estás haciendo las cosas mal. Deberías de intentar cambiar la estructura de tu código y hacerla de una manera que simplemente con un buen nombrado estos códigos, estos comentarios sea totalmente innecesario. Entonces, si tienes un comentario que está puesto para explicar una expresión compleja, pues intenta que esa expresión divídela, hazla en expresiones más pequeñas, más comprensibles. Si un comentario está explicando un trocito de una sección, de un método, pues a lo mejor resulta que ese trozo, si te lo llevas fuera a un método nuevo y le pones un nombre bien puesto, identificativo, pues resulta que te sobran también los comentarios. Y a lo mejor hasta el mismo nombre que le pones al método lo puedes sacar de los propios comentarios que tenía antes. Si todavía coges y sacas el método fuera y sigues teniendo la necesidad de poner comentarios, deberías de darle ya un nombre muy autoexplicativo porque ahí tienes un problema subyacente. Deberías de seguir refactorizando e intentar hacer partes más pequeñitas que tengan todas sus nombres lo más bien puestos, bien nombrados posible. ¿Qué vamos a ganar con esto? Pues que hay menos ruido, el código es más limpio, más intuitivo, no tienes que leer un montón de comentarios, que es un tostón. ¿Hay algún momento en el que lo puedas ignorar? Pues a lo mejor hay en alguna parte del código que tiene algo que es muy particular, muy peculiar, o tiene algoritmos muy complejos y a lo mejor has intentado simplificar, simplificar, simplificar y no hay manera de dejarlo correcto. Por ejemplo, se me ocurre también de que si tienes una expresión regular, las expresiones regulares ya sabemos cómo son y a lo mejor a simple vista la ves y dices, ¿para qué esta expresión regular aquí? ¿Qué hace? Y lo mismo un comentario no viene mal, pero incluso en estos casos, nombrándolo correctamente el método y diciendo qué es lo que hace con esa expresión regular, incluso a lo mejor hasta lo podría solventar, pero bueno, quizás en una expresión regular podría estar bien. El siguiente mail que vamos a ver es código duplicado. El código duplicado es muy fácil de detectar. Son dos trozos de código que tienen un aspecto idéntico o casi idéntico. ¿Y qué problema hay con esto? Pues bueno, esto puede ocurrir que hay veces que estamos cada uno trabajando en diferentes partes del programa al mismo tiempo y estamos haciendo lo mismo. A lo mejor no eres consciente de que tu compañero está haciendo algo muy similar y que lo podrías reutilizar. Si no hay buena comunicación, pues puede darse este tipo de problemas. También hay veces que hay cosas que hacen lo mismo, pero tú realmente a simple vista no te das cuenta y este tipo de duplicación de códigos ya sí es más compleja de encontrar y de corregir. Y a veces lo que hemos hablado ya en algún momento, que te meten tanta bulla y que dices que para cumplir los plazos, como el código que ya hay es casi correcto y solo hay que añadirle un poquito más, pues hago un copiar, pegar, lo suelto aquí y ya está.
Y en otros casos es pues, un programador que es un poquito vago y que dice esto que estaba hecho por aquí me vale, en vez de llamarlo, pues hago un copias-pegar y tiramos para adelante. ¿Cómo podemos arreglar esto? Pues bueno, tendrías que coger el código que hayas encontrado que sea en común, sacarlo fuera, eliminar las partes repetidas y hacer llamadas a este nuevo método o clase que junta toda esa funcionalidad repetida. ¿Qué vamos a ganar con esto? Pues que vamos a tener menos código, menos ruido, código más corto, si es más corto es más fácil de leer, más rápido de leer, más fácil de entender, etc. ¿Hay en algún momento que se pueda ignorar? Bueno, pues es raro. El coger y fusionar dos partes de código idéntico y combinarlo, yo creo que rara vez puedes ignorar esto porque al final va a tener un código mejor. Entonces yo creo que hay pocos momentos en el que puedas ignorar esto. El siguiente es el de las clases perezosas. ¿Cómo identificar esto? Pues bueno, pues son clases que no hacen lo suficiente, son clases muy vagas, no tienen prácticamente nada dentro, están muy vacías. Y al final resulta que tienes clases ahí que al final pues, meten ruido, las tienes que entender y al final eso cuesta tiempo y dinero. Entonces, puede ser que alguien diseñara en algún momento una clase que iba a ser funcional, pero hemos empezado a hacer refactorizaciones una detrás de otra, hemos empezado a sacar una parte, otra y al final se ha quedado una clase pues, muy pequeñita. O a veces también hacer las clases de por si acaso, de para en el futuro me va a hacer falta esto y le pones un nombre y lo dejas ahí y prácticamente a lo mejor no hace nada y al final no se ha llevado a cabo ese trabajo. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Pues a lo mejor esa parte de clase tiene más sentido meterla en otra clase. O si tiene pocas funciones, lo mismo te la puedes llevar a una jerarquía distinta de clases. ¿Qué vamos a ganar con esto? Pues lo de siempre, menos código, mantenimiento más fácil, tamaño reducido, etc. ¿Hay en algún momento en el que se puede ignorar esto? Bueno, como he dicho antes, a veces esto lo hacemos para en un futuro vamos a utilizar esto, lo otro y la vamos creando para por sí. Ahí hay que tener un equilibrio porque ya sabemos cuántas veces empezamos las cosas para por si acaso y luego al final no se llevan a cabo, se queda ahí, empieza a haber código que tira de esta clase que prácticamente no hace nada y ahí se queda para siempre. Pasamos al smell de las clases de datos. Este smell lo podemos identificar, pues bueno, tenemos una clase que la ves y que tiene campos y métodos muy planos que al final lo único que hacen es acceder a los getter y setter y no tienen ningún comportamiento. Son contenedores de datos que los utilizan otras clases y esto al final no tiene ninguna funcionalidad, no puede operar de forma independiente con los datos que posee, o sea, al final es un contenedor. ¿Qué problema hay con esto? Pues bueno, en principio cuando empiezas con tus clases a lo mejor es normal que tengas muy poquitos campos públicos, unos get, unos set, pero es que a veces estas clases, pues bueno, lo interesante de la programación orientada a objetos es el tener comportamiento y el poder operar con los datos. Entonces lo interesante es que revises este código y que veas las funcionalidades que están repartidas por ahí por el código y que a lo mejor resulta que están mejor ubicadas en estas clases que solo son un contenedor de datos. Entonces, puedes ir juntándolo, ir sacando esos comportamientos que tienes desperdigados por ahí, extraer métodos, mover métodos, ir migrando todo esto para llenar esta clase que antes prácticamente no tenía nada más que un contenedor de datos. Y a lo mejor resulta que con esos métodos bien pensados y demás, pues tienes unos métodos que pueden llegar a llevarte al punto de que esos getters y setters no te hagan falta o que solo los tengas el get privado y los set con unos métodos bien nombrados los haces a través, o sea, los set los tienes privados y para establecer los datos los haces a través de unos métodos con unos nombres bien puestos. ¿Qué vamos a ganar con esto? Pues que se va a mejorar la comprensión y la organización del código.
lo que se opera con esa clase de datos en concreto está solo en un lugar, en vez de tenerlo repartido por todo el código. Y lo mismo resulta que hasta te ayuda a detectar duplicación de código, porque tenía esos comportamientos, puede ser que los tuviera hasta repetidos en varios sitios. Vamos a hablar ahora del código muerto. El código muerto es, pues bueno, variables, parámetros, campos, clases que están ahí, que a lo mejor se han utilizado en algún momento, o a lo mejor no se han utilizado nunca, pero ahí siguen y no las llama nadie. Entonces ahí realmente no hace nada. ¿Qué pasa con esto? Pues que muchas veces es que ha empezado el código de una manera, han cambiado los requisitos, se han empezado a hacer correcciones y al final nadie llama eso porque ya no hace falta. Y ahí se queda. O tienes unos condicionales que ya no se cumplen por cambios en los requisitos. O cosas que se empiezan a hacer y luego se piensan de otra manera y se hace en otro sitio y lo primero que hiciste no lo llegó a llamar nadie nunca. Esto, el tratamiento, bueno, teniendo un buen IDE como Visual Studio, Visual Studio Code, te va a avisar de partes de código que te va a decir aquí no hace referencia a nadie. Entonces, esto lo mejor que puedes hacer es eliminarlo, porque al final, lo que hemos dicho siempre, ruido, código largo, no queremos estar leyendo un montón de código que no hace nada, es una pérdida de tiempo. Entonces, no va a haber nadie que tenga dudas de si esto para qué está aquí, esto para qué sirve. Aunque no se llame, siempre hay dudas porque dices, esto está aquí, esto qué es, para futuro, para adelante, elimínalo. Si no se usa y no se va a usar, elimínalo. Y vamos a ver el último smell de esta sección. Este smell, el de la generalidad especulativa, es que hay clases o no utilizadas, métodos, campos, parámetros. Son códigos como parecido al que te he dicho antes del código muerto. Son cosas que se crean por si acaso. A lo mejor en el futuro necesitamos hacer y son características futuras que te estás anticipando y que al final no se van a implementar. Entonces al final pasa lo mismo, que tienes un montón de código ahí para por si acaso, pero no sirve para nada. Esto lo mejor es eliminarlo. Métodos con parámetros que no se utilizan, pues elimina los parámetros y tendrás que actualizar las llamadas necesidades. Puedes tener también campos que no se utilizan en una clase. Elimínalos. O sea, todo lo que no aporte, elimínalo porque al final es ruido y es más tiempo de lectura y más tiempo de comprensión. Lo que estamos hablando, al final, ¿qué ganamos con esto? Que va a tener menos código que es innecesario. No queremos perder el tiempo leyendo código. Queremos ir al bulto. ¿Hay algún momento en el que se puede ignorar? Pues bueno, puede ser que no se esté utilizando en tu código y que lo estés utilizando en las pruebas unitarias. Bueno, pues a lo mejor resulta que esas pruebas ya tampoco son necesarias porque están haciendo, o sea, lo único que utiliza este código es una prueba unitaria. A lo mejor te sobra también hasta la prueba. Así que lo mejor es eso, estas partes de un método que tienes 3, 4 parámetros y hay uno de los parámetros que ya no se utiliza y no se utiliza nunca, quítalo de en medio. Es lo mejor que puedes hacer. En la siguiente lección vamos a pasar a ver los smells relacionados con el acoplamiento de código.